Esto es el Evangelio, la buena noticia de Dios, ¿cierto? Cuando buscamos en el diccionario, Evangelio significa eso, bueno, entre otras cosas, la buena noticia de Dios. Y qué bueno que nosotros podamos comprender que somos, encapsulamos, manifestamos la buena noticia. Que Dios se va a dar a conocer, dice, por la locura de la predicación. Que a Él le plació usarnos a nosotros, débiles y torpes hombres, para dar a conocer algo tan maravilloso, tan potente, tan grande, tan extraordinariamente inexplicable como es Él. Porque si uno quiere ponerle palabras, nuestro vocabulario es tan pequeño para alguien eterno, que por eso necesitamos la vida del Espíritu en nosotros, para que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón y nos dé las palabras que tenemos que hablar. De eso quiero compartirles hoy en esta semana. Con mi esposo hemos estado pensando mucho acerca de esto. Comenzamos el miércoles en la tarde un poquito con algunos hermanos a hablar acerca de esto, de la necesidad que tenemos de conocer la palabra y podríamos buscar muchas formas, ¿no? Alrededor del mundo hay muchas maneras de dar a conocer la palabra, hay muchos métodos, muchas formas, así sí, así no, funcionó acá, funcionó allá. Pero bueno, nosotros lo primero que queremos buscar es, sin desechar, ¿no?, lo que podamos recibir como riqueza del cuerpo de Cristo, encontrar en la Escritura la manera que Él dejó, como Él estableció en la palabra que nosotros debemos de darlo a conocer. Y bueno, queremos arrancar en el libro de Mateo, una palabra muy conocida, Mateo capítulo 28, verso 19. Yo no sé si ustedes o cuántos estuvieron cuando hablé el sábado pasado con el otro acerca de Jesús en la tumba, lo que pasó esos días, ¿no?, mientras que Él estuvo allí en el sepulcro, y todo lo que eso significó y cómo se impactó en la tierra. Después, automáticamente después que Jesús resucita, una de las primeras instrucciones que Él da a los suyos cuando pasó, ¿no?, el momento en que Él resucita, se fueron los discípulos a Galilea, en el monte donde Jesús había ordenado que ellos se debían de juntar. Y dice que cuando ellos llegaron, el Señor ya estaba ahí. Estamos hablando del Señor Jesús resucitado. No estamos hablando del Jesús que caminó por las calles, que aunque era poderoso, ¿sí?, aunque manifestó poder, autoridad, la tierra se sujetó bajo todo lo que Él hizo, impactó la vida de multitudes. Estamos hablando del resucitado, que era como la reversión potenciada, porque Él había vencido la muerte. Entonces, los discípulos se están encontrando, aunque lo conocen y lo identifican, en algunos casos, en otros casos lo vieron y no sabían que era Él hasta que Él se dio a conocer. Pero en este momento están reunidos en un monte con aquel que había vencido la muerte, con aquel que había anulado el acta de decretos que a los hombres les era contraria por medio de su sangre, había resucitado. Y lo primero que Él hace es convocar a los suyos. Y les dice en el verso capítulo 28 del libro de Mateo, verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Quiere decir, toda autoridad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y a mí me gustaría, como a veces leerlo al revés, ¿no?, teniendo en cuenta que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces tenemos la tendencia, o yo, de olvidar de que Él está con nosotros todos los días, y donde Él está, evidentemente se genera libertad, donde Él está hay autoridad, donde Él está hay una oportunidad de expresar y de vivir el cielo en la tierra, ¿no? Yo hablaba con mi esposo y le decía, ir y hacer discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ha sido casi como un eslogan muchas veces de muchas
ese eslogan, muchas reuniones con ese texto escritural, y no, para mí en mi corazón no deja de tener impacto. Pero cuando uno empieza a ponerlo en el contexto que sucede, el contexto es un Jesús resucitado, es un contexto de extremo poder, un contexto en un ámbito totalmente revolucionado. Los religiosos no entendían nada, los discípulos tampoco entendían nada, pero algo estaba gestándose, era el inicio, la apertura de un nuevo tiempo, el inicio de un nuevo pacto, el inicio de un evangelio como nunca antes predicado, el inicio de una temporada en donde la gente iba a empezar a ver a Dios como nunca antes había visto. Entonces, no es una palabra más. Y yo me puse como a buscar un poquito y nada de lo que el Padre ha hecho. Mi esposo ha estado hablando varios sábados acerca de la planificación, y la verdad es que mientras más miramos nos damos cuenta que Dios ha planificado todo. Si hay algo que el Señor no tiene es que es improvisado. El tema es que nosotros a veces en nuestra humanidad no somos capaces de ver con claridad esos movimientos, pero lo más importante es que podemos darnos cuenta de que somos parte de un plan de Dios y parte de un proceso. ¿Es usted parte del plan de Dios? Amén. Amén. ¿Es parte del proceso de Dios? Amén. Ahí cuesta más, pero sí, ¿no? ¿Sí? Bueno, y una de las cosas que no quise ver, no pierdo la motivación de la maestra, y me puse a mirar un poquito palabra por palabra. Le prometo que no nos vamos a demorar mucho, pero quiero que me preste atención. La palabra ir, generalmente cuando el Señor dice ir y vayan, ¿no? Vayan, uno lo toma como, bueno, tengo que salir de mi comodidad, tendré que salir de mi ciudad, tendré que salir a la calle a hablar. Es como que la invitación que hemos tenido en nuestra mente al recibir esta palabra es a salir a algún lado. Tengo que salir, pero tengo que salir, ¿cierto? Pero cuando nosotros nos ponemos a buscar un poquito, lo que significa la palabra ir significa remover. A lo mejor usted ya lo sabe, pero esta palabra de remover tiene que ver con algo más que simplemente nosotros haciendo algo en lo natural. Cuando nosotros comprendemos que la comisión que el Señor dejó, que el mandato que Dios dejó, que la impronta del nuevo pacto que Dios estableció es remover. Una de las cosas que dice el libro de Hebreos es que Él vino a hacer que las cosas que estaban fijas fueran removidas. Él vino a cambiarlo todo. Entonces, cuando nosotros nos disponemos a hablar del Evangelio, nos ponemos a comunicar a este Dios poderoso que tenemos, lo primero que pasa es una remoción de cosas. O dígame usted si cuando usted llegó al Evangelio o cuando se reencontró con el Señor o como haya sido, no se removieron cosas en su vida. ¿Acaso la propuesta del Evangelio es que nos quedemos igual o que todo sea movilizado en nuestro corazón y por ende en nuestro entorno? Entonces, una de las cosas que el Espíritu Santo el Señor les quería marcar, comenzar a marcar, es que ellos nunca más iban a volver a vivir como habían vivido. Jamás. Ellos habían caminado 3 años con el Señor y esos 3 años no habían sido suficientes. Viendo milagros, ellos haciendo milagros también, porque hay un momento en el que el Señor los comisiona y los envía y sujetaban demonios y hacían un montón de cosas, pero igual seguían sin poder reconocerlo después que Él resucitó. Entonces, la manifestación visible que todos en algún momento hemos anhelado no significa que estamos conociendo al resucitado. Y nosotros no vamos a hablar de un Jesús que caminó solamente sobre la tierra. Tenemos que hablar de uno que es sobrenaturalmente poderoso, que tiene la capacidad de transformar la vida de las personas. Cuando Jesús caminó por la tierra, la vida de muy pocas personas fueron transformadas en su interior. Él sanó el cuerpo porque dice la Escritura que necesitaba hacer esos milagros por causa de la incredulidad de la gente. Pero lo que Él estaba proponiendo, lo que Jesús venía a establecer, era a la transformación del corazón de los hombres. Entonces, a eso es a lo que nosotros tenemos que empezar a apuntar cuando queremos expresar el Evangelio. No es solamente el cambio exterior o a las necesidades exteriores que el Señor las tiene contempladas, y Dios también las quiere transformar, evidentemente, porque el Evangelio es algo integral que tiene que abarcar nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma. Pero el tema es que cuando nosotros hablamos de un Jesús
que viene a solucionarte los problemas, si el problema se soluciona bien y si el problema se soluciona todo mal, y muchas veces se soluciona el problema y no lo vemos más. Entonces el Evangelio queda en un lugar en el corazón de esas personas sin productividad. Entonces lo que Jesús viene a proponerle a los discípulos, les está diciendo, vayan. Lo primero es, ustedes tienen que ir a remover lo que las personas han entendido. Pues los primeros que tenían que ser removidos eran ellos. Los primeros que tenían que entresacar lo precioso de lo vil para hacer como la boca de Dios, dice el libro de Isaías, eran ellos. Entonces, en medio de toda su humanidad, en medio de todas sus situaciones, ellos tuvieron que empezar el proceso de transformación. Lo que habían conocido como Jesús, hoy ya, en ese momento ya dejaba de ser, para conocer a un poder mayor, que era el poder del Espíritu Santo que iba a estar operativo en ellos. Entonces, donde está el Espíritu Santo, inevitablemente hay estruendo, hay ruido, hay un lenguaje del cielo, hay cosas que tienen que pasar. Y eso es a lo que el Señor nos está invitando cuando nos dicen, vayan por todas las naciones, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Tienen que saber mi lenguaje. Una de las cosas que el Señor Jesús le anticipó, dijo, ustedes no entienden mi lenguaje. Porque el Señor al público le hablaba de una manera, pero a los suyos les tenía que explicar. Entonces, lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿por qué razón venimos a ámbitos como este? Es para entender lo que todos los demás no entienden. Es para tener palabras de sabiduría y poder hablar palabras al cansado, dice la Escritura. Él me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Eso no lo hacemos en cualquier lugar, lo hacemos en ámbitos en donde el cuerpo de Cristo se reúne, porque ya lo vamos a ver más adelante, es en el cuerpo donde está la potencia y la fuerza del Espíritu. Entonces, cuando el Señor dice ir, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que va a haber una confrontación. ¿Le ha pasado a usted hablarle del Señor a alguien y parece que hay como una pared, o hay uno parece que llega pero no llega, ¿sí? Parece que quiere pero no quiere, sí pero no, entiendo pero no, ya voy a ver, no sé, ¿por qué? Porque cuando las palabras son del Espíritu, nosotros estamos hablando primero a alguien que está muerto, no tiene vida del Espíritu. Dice que el hombre está muerto en delitos y pecados. Entonces lo que nosotros estamos hablando es a un espíritu que está adormecido por la vida natural, y empezamos a hablar palabras de espíritu que son como los choques eléctricos que hacen los desfibriladores. No sé cómo explicarlo mejor. Son como golpes, ¿no? Golpes de poder de Dios, golpes de palabra de vida que va golpeando contra toda una estructura de muerte que ha manejado la vida de las personas. Por eso no es sencillo predicar el Evangelio. Hay gente que tiene el don y automáticamente habla y fluye y brota, pero lo que nosotros necesitamos es saber que hay una remoción de cosas en el que habla, pero también en el que escucha. En el que habla se remueve ¿qué? La fe, la convicción de quién está hablando. Yo sé de quién estoy hablando, y uno dice, escucha, como quisiera, ¿no? Que pudiera entender. Pero en el otro lado está una persona que está con vendas, dice la Escritura, está con sus vendas espirituales, dice que están enceguecidos, todo eso está en la palabra y se lo dejo de tarea. ¿Sí? Y están enceguecidos y están muertos en los delitos y pecados. Suena como muy fuerte, pero los delitos es toda cosa que el hombre hace en contra de lo que Dios estableció. Y pecado es todo aquello en lo que le hemos errado al blanco, ¿no? Todo lo que no hemos sido asertivos, y que todo eso es redimido en la cruz y clavado en la cruz, y el Señor dice, vamos para adelante. Entonces, eso tiene que ver con eso. ¿Se entendió? Avanza un poquito más. Dice, y hagan discípulos. Nosotros tuvimos toda una clase acerca de lo que significaba ser un discípulo, pero básicamente, una vez que le hablamos a esa persona, tenemos que lograr que ese individuo se transforme en un alumno. Difícil, ¿no? Porque una de las cosas que más nos cuesta es ser enseñados. Nos cuesta desde niño. Desde niño tenemos esta cosa que nos cuesta. Pero una de las cosas más hermosas es que Él dejó al maestro de los maestros, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que tiene, ¿no?, esa tarea. Y yo esto se lo hablo porque comencé diciéndole que la tarea de evangelizar tiene una connotación para afuera
pero también hay cosas que tienen que suceder en el cuerpo. Entonces, el que ha recibido y tiene una trayectoria en Dios, un tiempo en Dios, sigue en ese proceso de remover cosas. Y sigue también en ese proceso de discípulo, de dejarse enseñar por Dios. Y de ser convencido continuamente de justicia, de pecado y de juicio. Eso es a diario. Entonces, empieza ahí a verse la transformación del corazón de las personas. Pero llega la parte que me gusta y dice bautizándolos. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos entendido que bautizarlos tiene que ver solamente como meterlos en el agua, ¿no? Y decía un pastor, algunos tienen más vida que los 7, es decir, que los gatos tienen 7 vidas. Los metés, y no hay transformación. Porque también hemos entendido un poco superficialmente lo que significa el bautismo. Si bien usted lo va a buscar, me imagino que todo esto lo va a cotejar, significa mojar, la palabra baptizo, el original, pero también se usaba como la figura de uno que introduce una copa, ¿sí?, en una tinaja para sacar vino. En el tiempo de Jesús, acuérdense que él hablaba con cosas que tenían que ver con la cultura de ellos, con hábitos que ellos tenían, para que ellos pudieran entender. Entonces, a mí ahí cuando empecé a mirar esto, entendí por qué Jesús en sus parábolas habló de la parábola de los odres viejos y los odres nuevos. ¿La conocen? Nadie pone un vino nuevo en un odre viejo y nadie pone, ¿cómo es? ¿Se la sabe? No lo busqué, pero ahí si alguien me lo busca. También dice, nadie pone remiendo nuevo en vestido viejo. ¿Por qué? Y el vino nuevo en un odre viejo, ¿por qué no se pone? Porque la fermentación hace que el odre se rompa. Entonces lo que está diciendo esta palabra, léemelo, por favor. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Bueno, entonces cuando la Escritura habla de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está hablando también de bautizarlos en una cueva. En el libro de Génesis, una de las cosas que el Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un momento, en una reunión de eternidad, dijo, hagamos al hombre. Para mí ese hagamos al hombre sigue vigente de este lado del pacto, porque una de las cosas que tiene que hacer la iglesia cuando predica, o una de las cosas que el Señor Jesús hizo en la cruz, es hacer al hombre del nuevo pacto. Entonces hoy hay que hacer a un hombre. Toda la escritura del nuevo pacto, cuando habla de la iglesia nunca habla de individuos, habla de un cuerpo, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la medida del varón perfecto. Entonces no habla de individuos, cada uno en una realización personal, habla del cuerpo de Cristo como un varón perfecto. O sea que cada uno de nosotros tiene y debe de manifestarse la vida de Cristo. Cuando dice que los tenemos que bautizar, significa que lo que Dios quiere hacer de nosotros es poder sacar ese vino nuevo. Y lo que necesita es que nuestro odre, ¿sí?, mi cabecita, sea un odre nuevo. O sea, lo que implica el bautismo tiene que ver con eso, con que todas las posibilidades que Dios tenga de trabajar en mi vida sean factibles. Y una de las cosas más maravillosas que dice la Escritura en el libro de Juan, capítulo 15, verso 3, ustedes son limpios por la palabra. Entonces, usted va a encontrar gente pasada por agua acá en Turquía, en Alemania, en todos los lugares de la tierra, ¿sí? Va a haber una decisión y una determinación noble de corazón de bautizarse por las aguas, que hay que hacerlo y es necesario. El punto es que ese bautismo en el agua no es suficiente. Tiene que venir el bautismo de la palabra. Si la palabra no empieza a limpiar, y a limpiar, y a lavar, y a lavar, y a lavar, llega un momento que lo que hay de Dios no se puede sostener, porque el odre viejo, ¿sí?, se rompe. Y es ahí cuando las personas entran en crisis, ¿sí?, en crisis existencial cristiana, digo, porque lo primero que uno le corta es a los cristianos.
¿Dónde va el odre? Vuelve el odre viejo, o sea, vuelve la persona a la antigua manera de vivir. En vez de persistir en el proceso, la gente renuncia en el proceso. Renuncia al momento de la presión. Yo no sé mucho, porque estamos en una provincia vitivinícola, bueno, salió la palabra de hoy. Aunque estamos en una provincia que es vitivinícola, sí se lo repoco de vino y su hermana mendocina. Pero lo que sí sé es que cuando he visto en algunas ocasiones, cuando la uva es prensada, ¿sí? Y empieza a trabajarse, cómo empieza a fermentarse. Y hay un olor diferente, y hay un color distinto. Y eso es lo que pasa con la palabra. La palabra en nuestro corazón empieza a confrontar. Por eso el ir es remover. Las cosas empiezan a removerse. Las cosas empiezan a ser difíciles. Se te pone difícil el evangelio. Porque ya no es como querés ni como te gusta, es como Dios quiere y como a Dios le gusta. Ya no es mi perspectiva de las cosas, es la perspectiva de Dios. Y ahí es donde la mayoría de la gente termina aflojando. Y es ahí cuando la iglesia tiene que estar más firme que nunca. Por eso yo dije que esto es para afuera, pero también es para adentro. Y lo vamos a ver todo esto que yo le estoy diciendo con ejemplos escriturales. Entonces, cuando la palabra de Dios habla del bautismo, lo primero a lo que nosotros tenemos que hacer énfasis antes de pasar a la gente por el agua es pasarnos por la palabra. A lo mejor es antidoctrina a la que estamos acostumbrados, lo que digo, pero nosotros hemos hecho recibir a Jesús, bueno, lo metemos al agua, lo pasamos por el agua y ya está bautizado y se va al cielo. No se va al cielo, está más limpio nada más, está bañadito nomás. Pero en realidad es pasarnos por la palabra. Entonces, mientras más te filtre la palabra, mientras más te trabaje la palabra, mientras más te confronte la palabra, mientras más te transforme la palabra, más bautizado estás. Más vino nuevo Dios podrá sacar, más presencia de Dios podrás experimentar y más transformación de vida paulatina tendremos. Nadie está perfecto, porque a la perfección se llega en el cuerpo. En el cuerpo. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es eso. Primera carta de los Corintios, capítulo 12, verso 13, dice: pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, y a todos se nos dio de beber el mismo espíritu. Entonces, que cuando te aprieta la circunstancia, el vino que tiene que salir es el vino del espíritu. Y en donde supure otra cosa que no es vino del espíritu, bueno, tengo que tener un cuadernito y anotar: hoy salió esto. ¿Sí? O sea, yo de un tiempo para acá he empezado a entender que muchas cosas que durante años en la iglesia nos han ofendido tienen que dejar de ofendernos, porque todo está escrito, está todo anunciado. Y cuando el Señor habla de sus siervos, habla de Moisés, de Abraham, de Ruth, de Esther, de David, de Pablo, de Pedro, de Ananías, de Zacarías, no oculta las situaciones de sus desprolijidades. La Biblia es un libro biográfico donde detalla todo. Y si me permiten la palabra, hasta alcahueta en la Biblia, ¿no? De las situaciones que esas personas vivieron. Y la verdad no me lo imagino a Pedro enojado porque alguien le dijo: che, la verdad que vos, y bueno, sí, ese fue en un tiempo, pero ahora yo conocí la gracia. No es el mismo Pedro de Hechos que caminaba con Jesús al Pedro de Hechos, al Pedro de la primera carta de Pedro, ¿no? Entonces vemos un proceso ahí en donde ninguno de ellos negó, donde ninguno de ellos y tropezaron y se volvieron a levantar, y negaron y se restauraron y se dejaron bautizar por la palabra. Entonces, cuando hablamos de bautismo, tiene que ver con eso. Y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y acá es donde la cosa también se pone un poco más compleja, porque como dije recién, el ser humano es poco enseñable. El ser humano a nivel general siempre es una de las cosas que hace mucho énfasis en el libro de Proverbios. Yo no sé si ustedes leen el libro de Proverbios, pero es sumamente interesante porque describe toda la naturaleza del hombre. Cuando usted lee el libro de Proverbios no va a encontrar todas las vicisitudes por las que un hombre pasa. Todas las situaciones. Y todo el consejo también. Entonces, una de las cosas que dice el libro de Proverbios: no te sientas sabio en tu propia opinión.
¿quién no se siente sabio en su propia opinión? Si todos estamos defendiendo nuestra propia opinión. Ahora, es de sabios decir, quizás Dios no está pensando así. Quizás Dios no lo haría así. Bueno, ¿y cómo lo haría Dios? Y esa pregunta que todos nos hacemos, pero volvemos otra vez para atrás. Entonces, enseñarles que guarden todas las cosas tiene que ver con lo que el libro de Santiago dice. No sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y en ese hacer de la palabra se activa todo lo demás. Se activa todo para arriba. Se activa el bautizo, se activa el enseñar, se activa el ir, el renovar. Ahí es donde, si usted lee el versículo de atrás para adelante, se va a dar cuenta. ¿Me voy a entender o no? ¿Sí? Entonces, lo más importante y lo que a mí anoche me impactaba cuando leía todo esto, digo, cuántas cosas, Señor, qué difícil. Pero dice que Él estaría con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Se terminó el mundo hoy? No, Él está. Él está. Entonces, eso nos tiene que dar la seguridad. Qué diferente es si usted lo lee así. Porque Él está con nosotros todos los días, ¿sí? Yo voy a guardar todas las cosas que a mí me han enseñado, porque el Padre y el Hijo del Espíritu Santo me han bautizado. Por eso yo soy un discípulo y puedo renovar las cosas. ¿Cambia o no cambia? Usted lo lee de atrás para adelante. Ya no es la prioridad nuestra de tener que hacer cosas, sino en la medida que Él hace cosas en mí que yo puedo hacer cosas. Entonces, cuando nosotros vemos este modelo de renovar, de bautizar, de enseñar y de guardar, se veía en la iglesia, en la primera iglesia. Yo le invito a que usted lea en el libro de Hechos la primera iglesia. No me gusta decir primitiva iglesia, porque primitiva me suena a alguien adentro de una caverna, ¿sí? Y ellos eran gente extremadamente inteligente, extremadamente audaces, extremadamente fuertes en Dios, extremadamente determinados en Dios. No eran ningunos cavernícolas, eran gente sumamente entendida en el tiempo que ellos vivían, en la cultura que estaban, en el momento de la historia en la que estaban. Era gente que no jugaba al evangelio. Era gente que estaba determinadísima. Entonces, dice que el libro de Hechos, capítulo 2, verso 42, mientras que usted lo busca allí, yo comencé diciéndole que este no era un trabajo improvisado, sino que se requiere de un desarrollo, ¿no?, para comunicar el evangelio. Y si bien Jesús los entrenó por 3 años, aún así no lograron comprender todo hasta que vino sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, yo quiero que ahora podamos hacer esta lectura como iglesia, para nosotros como iglesia, porque yo no sé usted, yo estoy anhelando que muchos más conozcan del Señor. El tema es que a qué cuerpo lo vamos a meter, ¿sí? Ese es el tema. Yo no sé si usted se preguntó alguna vez eso. Está bien ir y predicar el Evangelio, pero ¿en qué cuerpo lo vamos a meter? ¿En qué cuerpo? ¿Dónde vas a encapsular a esa gente? ¿Dónde vas a guardar a esa gente? ¿Dónde le vas a enseñar a esa gente? ¿Dónde le vas a capacitar a esa gente? ¿Dónde vas a bautizar a esa gente? Entonces, una de las cosas que yo empecé a ver era la característica de la iglesia que se multiplicaba. La iglesia del libro de Hechos era una iglesia que se multiplicaba. Dice, perseveraban. ¿Cuáles eran las características? Que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, ¿quiere que le dé un ejemplo de una iglesia en la que se vivía eso? Una de las iglesias que Pablo reconoce como una de las más fuertes en cuanto al evangelismo, en cuanto al impacto en la ciudad. Es la iglesia de Tesalónica. Tesalónica no era cualquier lugar. Tesalónica era una iglesia que estaba ubicada en un lugar muy fuerte económicamente, en un lugar de mucho poder, en un lugar de mucho poder económico, mucho poder religioso, mucho poder cultural. Dice, si usted estudia un poquito, dice que ahí había una avenida que se llamaba la Avenida Ignacia. ¿Usted conoce el dicho ese, todos los caminos conducen a Roma? ¿Lo conocen? Bueno, porque ese camino era un camino comercial.
justamente llegaba a Roma. Acuérdense que ellos estaban bajo un imperio que era el Imperio Romano, ¿cierto? Y había un lugar, todo pasaba por ahí. Todo pasaba por ahí. Y cuando es un lugar así comercial, te pasan todo tipo de personas por ahí. Te pasan buenos, te pasan malos, te pasan íntegros, te pasan deshonestos, te pasan todo tipo de personas. Te pasa gente con necesidad, gente con ninguna necesidad, gente que quiere y gente que no quiere, gente con buena intención, gente con... te pasa todo por ahí. Pasaban todos por la avenida Ignacio. Esto está en el libro de historia y usted lo puede comprobar muy fácilmente. En esa avenida había todo tipo de ídolos, porque como pasaba todo el mundo por ahí tenían que encontrar algún ídolo que los identificara. ¿Sí? A ese lugar Pablo llega, ¿sí? Con un equipo apostólico. ¿Sí? ¿Por qué es apostólico? Porque es muy apostólico. No, porque era un equipo enviado. A Pablo en el libro de Hechos lo envían, dice que le dieron la diestra en señal de amistad. Los que estaban en Jerusalén, que eran Pedro, el presbiterio que estaba ahí, la Biblia lo menciona así como el presbiterio, ¿sí? Que estaban en Jerusalén, y los envían a Pablo, a Silas o Silvano, que es el mismo individuo, ¿sí? A Timoteo, a Bernabé, a Bernabé. Entonces ellos son enviados, ¿sí? A los gentiles. Pero en Jerusalén estaba sentada la iglesia donde estaban Pedro y los demás. Entonces, para que usted vea, ¿para qué le comento todo esto? No le va a sacar ningún grito de alabanza, pero para que usted vea cómo se organiza. La cosa se tiene que organizar. La cosa tiene que tener un protocolo, y Dios lo había provisto. Ahora, hay una iglesia, cuando usted lee las cartas de Pablo, compartíamos el miércoles, que cada iglesia tiene una característica. Para la iglesia mística, Pablo escribe una carta a los Colosenses, en donde establece de una manera clara que Él es el único Dios. ¿Sí? Cuando quiere hablarle a los judíos y que no se confundan con diferentes doctrinas, escribe la carta a los Gálatas. Por ejemplo, tenemos que aprender a leer la Biblia así, no solamente con versículos aislados, sino con la integralidad de la historia, porque la historia es importante. Entonces Dios es el Dios de la historia. Y llega Pablo, desembarca Pablo ahí en Tesalónica junto con Pablo, Silvano y Timoteo, que Silvano es Silas. ¿Se acuerdan cuando Pablo y Silas estaban presos y cantan canciones y se caen las cadenas? ¿Lo han leído? Bueno, este es ese hombre, Silvano. Y dice, 1 libro de Tesalonicenses capítulo 1, a la iglesia de los tesalonicenses, el Dios y Padre del Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Y miren lo que Pablo le dice a esta iglesia: damos gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. O sea, le está diciendo, hay un trabajo de fe, hay un trabajo de perseverancia y hay un trabajo también que tiene que ver con la oración. Dice, porque conocemos, verso 4, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Hay una determinación, ellos eligieron, ¿sí? Una elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran, como estaban en un para arriba. Vivían allá en Dinamarca, donde dice que todo está bueno. En medio de gran tribulación. ¿Con qué? Con gozo del Espíritu Santo. Y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada ¿qué? La palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los hijos
la ira venida. Se los traslado un poco. Les comenté de esa avenida donde había idolatría, ¿no? Y dicen que ellos no solamente evangelizaron ahí, sino Macedonia y acá. Es como si yo tuviera, no sé, un punto acá en Mendoza y 800 kilómetros hacia la redonda hubiese sido cambiada la ciudad. A ver, no tenían redes, no tenían internet, no tenían teléfono, no tenían auto, no tenían trenes, no tenían aviones, no tenían nada. A pie. Boca a boca. Si no había megáfono, no había nada. Y dice que 800 kilómetros a la redonda, la fe de ellos había transformado. Habían ido, entonces habían ¿qué significaba ahí? Remover. Habían removido a la gente de su vida para que ellos dejaran de servir a los ídolos y se volvieran a Dios. Servir a un ídolo en esa época no era ir, prenderle la vela un sábado a la tarde o un domingo y los días de los feriados de vela los santos. No era eso, era un estilo de vida. El que adoraba abajo le daba un trago y adoraba de esa manera. El que adoraba a Diana había una promiscuidad, una vida de promiscuidad. Y así sucesivamente usted puede estudiar toda la idolatría que había en ese tiempo. Entonces no era simplemente que dejaran de arreglarse, sino una transformación de vida. Por eso Pablo le dice, en todo lugar nuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Qué hacían entonces Pablo, Silvano y Timoteo en medio de la iglesia? Si no había necesidad de visitarlos, no había necesidad de confirmarlos en la fe. ¿Qué hacía Pablo, Silas y Timoteo en esa iglesia? Había un desorden en esa iglesia. Y el desorden era que ellos le ponían fecha a la venida del Señor. Entonces muchos habían dejado de trabajar, habían vendido todo y su mujer, el Señor viene y ya no tengo la maleta hecha. Se dan cuenta que una cosa no quita la otra, hay una integralidad en nuestra vida que tiene que ser expresada para saber en qué parte del cuerpo vamos a atraer a los que Dios tiene predestinados para salvación. Entonces, ahora lo que yo quiero mostrarles es esto, más allá del detalle ese que Pablo corrige muy rápidamente. Yo le dije que había cosas que tenían que pasar. Lo primero que encontramos en esta iglesia es unidad. Para que la iglesia pueda recibir a los nuevos creyentes tiene que haber unidad. ¿Qué unidad? Nos besamos todos, nos abrazamos todos, todos los fines de semana estamos juntos. No es esa la unidad. La unidad no es epidérmica, la unidad es en el espíritu. Dice Pablo, Silvano y Timoteo. Esos tres hombres habían pasado cárceles, torturas. Me llamó muchísimo la atención cuando indagué un poquito de Silvano. Silvano era, ¿por qué Pablo elige a Silvano? ¿Usted no se hace esas preguntas cuando lee la palabra? ¿Por qué ese y no otro? ¿Por qué ellos? Bueno, yo soy de las dos se las puedo. Miren, no eran personas, bueno, de Pablo ya sabemos un montón. Pero Silvano o Silas era un hombre que funcionaba como profeta. ¿Sabías? Funcionaba como un profeta. Y era igual que Pablo, mitad judío, mitad romano. Era estratégico eso. Para moverte en el imperio romano, tenías que ser alguien que tuviera documento. No podías andar ilegal porque cualquier cosa te encarcelaba. Ahora ellos nunca usaban ese derecho como algo para prevenir el castigo en un momento en el que tenían que predicar. Primero, dice Pablo, me examinaban con azotes y después sacaba las credenciales. Entonces ahí te está hablando directamente de una prioridad en el corazón de ellos. ¿Qué es prioridad en nuestro corazón? El ser vituperados, el ser insultados, el no aguantar la presión y defendernos, o el expresar el Evangelio en toda su potencia. ¿Quién no ha sido menospreciado por el Evangelio? ¿Te han insultado por el Evangelio? ¿Te han menospreciado por el Evangelio? ¿Te han dicho troglodita, atrasado, fuera de moda, desencajado del sistema? No, si no te lo han dicho, te lo van a decir cuando prediques el Evangelio. Entonces, una de las cosas es que Pablo arma un equipo
en unidad. ¿Qué es lo que hace la unidad? Es que Pablo era apóstol, Silvano era profeta y Timoteo era un pastor. Era pastor en la iglesia de Éfeso. Ahora, ¿qué significa que si usted no es pastor, ni profeta, ni apóstol no lo puede hacer? Al contrario, lo tiene que hacer, porque estamos todos comisionados, todos estamos enviados. O sea, todos tenemos que predicar el evangelio de la reconciliación, dice la palabra. Entonces, estás enviado, no hace falta que te enviemos, estás enviado, estás en comisión, estamos con la tarea de dar a conocer el evangelio. Ahora hay que trabajar en estas cosas que yo hablé antes. Hay que trabajar en remover, en bautizar, primero en nosotros, esto es a diario, y también saber que a esas cosas nos vamos a enfrentar, por eso la resistencia. Hablaba con alguien hace un tiempo atrás y dice, yo quisiera que entendieran que realmente es maravilloso el Señor. Y claro, uno quisiera, ¿no? Pero nos encontramos con esa resistencia. Por eso Dios habla de la unidad. ¿Cuál es la riqueza del congregarnos? ¿Para qué nos congregamos? Justamente para eso, para que Pablo se pudiera nutrir de la palabra profética y de la palabra pastoral y el pastor se pudiera nutrir de lo apostólico y de lo profético, del diseño y de la palabra del cielo. Entonces tenemos que recuperar esa interacción dentro del mundo. Ahora, ¿qué es lo que desarrolla una de las cosas? Me hubiese hecho falta el pizarrón, pero bueno, ya está. Miren, cuando hablamos de esta palabra ir y de la palabra que leímos en el libro de Hechos, que perseveraban en la doctrina, una de las cosas que hace la unidad es guardar la doctrina. Palabra poco antipática, ¿no? En estos tiempos. Porque la doctrina desarrolla una unidad en la iglesia porque unifica el pensamiento. Y no quiero que me malinterprete, lo digo con mucho respeto, con mucho temor de Dios, pero hoy es muy complicado guardar la doctrina. Muy complicado. Porque hay tanta predicación suelta por ahí, ¿no? Y para mí lo que me resulta peligroso son los fragmentos tomados fuera del contexto. Entonces yo no le voy a decir que usted no escuche, ni no mire, ni no reciba. No estoy diciendo eso. Pero sí hay que tener mucho cuidado, porque fragmentos extremadamente llamativos a veces esconden cosas que son totalmente peligrosas para este tiempo, como por ejemplo los sesionistas. ¿Ha oído hablar de ellos? ¿Ha oído hablar de los sesionistas? Bueno, hay un hombre muy conocido, dos hombres muy conocidos, que usted lo escucha y dice, pero si esto es verdadero evangelio. Pero cuando indagamos un poco más allá, son sesionistas. Significa que ellos creen en que ya no hay hablar en lenguas, ya no hay vida del espíritu, ya no hay ni profetas ni pastores, solamente hay pastores y nada más. Cuando por toda la escritura en el Nuevo Pacto tenés la expresión de profetas, de maestros, de evangelistas, y el cuerpo se nutre de ellos. ¿Me voy a entender? Entonces, a eso, mi amado, abran mucho el ojo. Abran mucho el ojo. Porque hay dos especialmente que si no lo voy a decir públicamente ahora, pero para ellos que me miran por Facebook. Pero ustedes no ni siquiera me preguntan. A ver, usted lo escucha y hay fragmentos de ellos que son buenísimos, pero son peligrosos porque han dividido muchas iglesias a lo largo del mundo por no entender la totalidad de lo que ellos hablan. Entonces, es muy difícil guardar la doctrina. Es muy difícil. Por eso, como casa nosotros y cada lugar que el Señor establece como una iglesia, tiene que haber unidad de pensamiento. Si hay una bifurcación de pensamientos entre nosotros, Dios no va a poder enviar a nadie acá, porque ¿a dónde lo vamos a colocar? ¿En qué parte del cuerpo lo coloca? ¿Me voy a entender? Entonces es muy importante que guardemos nuestro corazón. Y es muy importante que estemos atentos. La Biblia advierte de falsos maestros, de falsos profetas, advierte de corrientes de doctrina, ¿sí? Que van a llevar a los hombres de un lado para el otro. Los sesionistas te dicen no es necesario que estés en un lugar. Y si no estás en un lugar, ¿a qué cuerpo vas a meter a la gente? ¿Cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a ser enseñado? ¿Cómo vas a ser potenciado? ¿Cómo te vas a dar de lo que vos tenés? ¿A qué parte del cuerpo la vas a dar? O sea, mi mano no peina un día mi cabeza y otro día peina la de mi marido y otro peina la... No se puede. Entonces, tenemos que comprender eso. Otra cosa, dice que compartían la doctrina de los apóstoles, ¿no? Esa es una. Y en la iglesia de Tesalónica se veía eso. Dice que ellos tenían una fe.
Ellos habían logrado, dice, de todos lados se oye de vuestra fe. El mensaje que ellos tenían era uno, era compacto. Por eso pudieron impactar 800 kilómetros al año. Y mire, esto va a ser, este comentario que voy a hacer se va a autodestruir en 15 segundos. Tantas iglesias en la misma provincia, ¿no? Y como no hay una unidad de pensamiento en cuanto a la escritura, no se impacta. Solamente llenamos lugares. Y el punto no es llenar lugares, no es una multitud de gente. El punto es ir, removerlos de una mala manera de vivir, sacarlos de un estilo de vida que el Señor no quiere y transformarlos en hombres y mujeres que puedan expresar la medida de vida. Entonces no se trata de cantidad, se trata de cantidad y de calidad, tampoco a muchos y mal y poquito, pero bueno, no es eso. Es que tenemos que dar a conocer el Evangelio de poder, el Evangelio del Espíritu Santo. Entonces Tesalónica en esa área estaba alineada, mantenía la doctrina de los apóstoles, que era un Evangelio del Espíritu, el Evangelio de la fe, el Evangelio del Hijo. Si ustedes lo leen bien. Otra cosa que dice el libro de Hechos, que tenían comunión unos con otros. Lo primero que arranca Pablo le dice gracia y paz. Yo no sé si usted ve la comunión ahí, pero yo sí la veo. ¿Por qué gracia y paz? Porque son dos saludos diferentes. Al judío le decías paz, le decías shalom. ¿Se saludaba así, judío? Shalom. Entonces, como en Tesalónica había judíos y griegos y en todas las demás variedades, cuando veía un judío le decía shalom, paz. Y al griego le decía gracia. ¿Por qué? Porque gracia es gozo, así se saludaban los viejos. No era tan difícil de verlo, pero hay que ver. Entonces, a ver, Pablo dice, yo me hago al griego griego, al judío judío, porque el Evangelio no tiene griego, ni judío, ni esclavo, ni libre. El Evangelio provoca, ¿sí?, la búsqueda del corazón de la gente. Provoca la transformación. Entonces esa también tiene que ser nuestra inteligencia. Tenemos que entender cuál es el lenguaje del Espíritu. ¿Cómo le hablarías? Si a un griego le digo a un romano le digo decir shalom, lo insulto, pues, en esa época, ¿no? En ese contexto. Aclaro, en ese contexto. ¿Por qué? Porque para el romano el judío era nada. ¿Sí? Entonces, la inteligencia que tenemos que tener para saber relacionarnos entre nosotros, adentro y también afuera. Yo me acuerdo cuando era chiquita, una señora que amaba mucho a mi mamá y una mujer, pero impresionante en Dios, terriblemente hermosa en Dios, me veía y me metí y me sacaba al infierno cada vez que me veía. Porque yo no quería ir a la iglesia, entonces me sacaba al infierno, todo el infierno, todo el infierno. Me veía en la iglesia, yo con una cara así, mala cara, me veía en la iglesia porque me llevaba obligada a mi mamá, ¿sí? Para mi mamá que lo viera por lejos. ¿Sí? Entonces ahí la hermana me redimí. Bueno, qué lindo, Marinita, que estás acá, gloria a Dios que estás acá. ¿Sí? Al otro domingo no iba, la Marielita al infierno me iba. Y así me tenían, entre el cielo y el infierno, entre el cielo y el infierno. ¿Qué pasaba? Que en ese tiempo se predicaba así. Hoy ya no podemos predicar así. Hoy tenemos que tener una palabra del espíritu al espíritu de esa persona. La gente ya sabe demasiado. La gente tiene acceso a todo. ¿Y qué vas a decir que alguien ya no haya oído? Si no es una palabra del espíritu al espíritu de esa persona y que esa persona sepa que solamente Dios pudo hablar a la persona. Entonces, la comunión, tenemos que saber que también eso significaba que la carta era para la iglesia, no era para algunos, era para la iglesia. Y saber que yo miraba un poquito más lo que hablaba sobre la iglesia de Tesalónica, ya voy a terminar, no se me preocupen, que la iglesia es un recipiente. Y erradamente hemos creído que la iglesia puede tener voz y voto en cuanto a la palabra de Dios. La gente se ha acostumbrado a decir, esto es de Dios, esto no es de Dios, esto me parece, esto no me parece. No es cuestionable lo que Dios habla. Si hay algún problema, puede arreglarse con la palabra. En la iglesia del primer tiempo, la iglesia primera, ninguno cuestionaba la palabra. Ninguno decía,
sé yo, en una conversación X, en cualquier conversación X. No puede continuar, porque hablo yo. Pero cuando habla la palabra, cuando habla Dios, no se puede cuestionar lo que habla Dios, porque nos metemos en problemas con Dios. Entonces, la iglesia, para que tenga una buena doctrina y para que tenga comunión, y para que pueda crecer y para que pueda ir y para que pueda ser enviada, todos tienen que hablar lo mismo y tienen que hablar la palabra. Se tiene que hablar la palabra y se tiene que hablar el orden de la palabra, la verdad de la palabra, con misericordia y con verdad. Entonces, una de las cosas que dice el libro de Colosenses capítulo 2, verso 7, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Y la gratitud, mi amado, la gratitud es un bien desaparecido en la iglesia. Hablo a nivel general, ¿sí? Hay que ser agradecido. La Biblia dice, den gracias en todo, no por todo. Cuidado, analícelo. Den gracias en todo, no por todo. Ahí hay una diferencia, ¿sí? Entonces, estudienlo eso y fíjese. Arraigados significa háganse firmes, afírmense. Y el libro de Hebreos capítulo 10, verso 23 dice, mantenernos sin fluctuar en la fe. Cuando te desvías o cuando aflojas y no estás arraigado, ¿qué es lo que primero te mengua? La fe. La fe. Entonces, sobreedificados implica que estemos confirmados en la palabra. Y dice, voy terminando con esto, que permanecían firmes en el partimiento del pan. Y siempre generalmente hemos relacionado el partimiento del pan con la mesa de la Santa Cena, ¿sí o no? Con los que llevamos muchos años en la iglesia, me decís partimiento del pan, automáticamente se me abre una ventana acá con la imagen de la Santa Cena. Pero compartir el pan dice que tiene que ver con que nosotros también hablemos palabra. ¿A usted no le ha pasado encontrar algún hermano que está débil en la fe o usted en un momento de tristeza, de congoja y te encontrás con alguien y te dice una palabra que te levantó, que te sostuvo, que te confirmó, que te alimentó, que te dejó, ¿sí? Te dio pan, te dio de Cristo, te dio de Cristo. Entonces una de las cosas que ellos hacían era se compartían la palabra. Por eso yo hoy quise sé que es muy evangélico, eso, muy de la iglesia evangélica, de al lado, ¿no? Pero me pareció interesante que nosotros podamos empezar a tener palabras para nosotros, que nos acostumbremos a bendecirnos, que nos acostumbremos a fortalecernos con una palabra. Y es un ejercicio también para usted mismo, ¿sí? Porque si yo te digo decirle al de al lado una palabra y lo mirás y dices, ¿y qué le digo? ¿Qué le digo? Para los nacionales es difícil, ¿sí? Entonces, es un buen ejercicio para que de usted brote la vida que hay dentro suyo, para que brote el espíritu. Y dice que compartían, que estaban unánimes en las oraciones. Y acá, con esto sí le prometo que termino. ¿Me da 10 minutos? Bueno, ninguno me dijo que sí, pero igual. Sí, ya está en la casa, se tienen que aguantar. ¿Ah? Qué feo cuando el predicador te empieza a decir, me da 10 minutos porque lo voy a quedar de medio. ¿Sí? Amén, amén. Sí. Juan 17. Una de mis oraciones preferidas. Una de las conversaciones más deliciosas que usted va a encontrar en la Escritura. Juan 17 es la conversación que el Señor Jesús tiene con su Padre, una de las últimas, si no es la última. Juan 17. Si me da un minutito, se lo leo. No sé si le parece mucho para que lo leamos, pero le voy a leer un par de versículos ahí. Jesús orando por los que Él iba a enviar. Dice, estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahí ya tiene todo un mensaje usted para descubrir. Si el Hijo no era glorificado, si el Hijo no era llevado a la cruz,
mostrado, el Padre tampoco hoy podría haber sido visto. Entonces, muchas veces nuestras penalidades tienen la finalidad de exhibir al Padre. Te vieron caído, te vieron destruido, te vieron amedrentado, te vieron derribado, pero resulta que como te moriste en la cruz, como fuiste a Cristo, lo que se ve es otra cosa. ¿Sí? Como dice Pablo, estamos derribados, mas no destruidos, en apuros, mas no acabados, ¿no? O sea, no niega la realidad dura, pero también expresa la libertad que podemos nosotros experimentar en el Padre. Entonces, dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y ahí tiene la respuesta de la vida eterna. Yo no sé si usted qué concepto tenía de vida eterna. Bueno, cuando nos muramos vamos al cielo y vais a ver, diremos, pues no, es que si ¿lo conoces al Hijo? Tenés la vida eterna. ¿Sí? Entonces dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Se da cuenta que ahí no hay contradicción. La doctrina de los apóstoles que era guardar la palabra. ¿Qué habían hecho los de Tesalónica? Guardar la palabra. ¿Sí? Entonces ellos están siendo la respuesta a la oración que Jesús hizo con el Padre. Han guardado tu palabra, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. O sea, acá hay otra pega más grande para cortarnos. ¿Para qué orar por el mundo? No hay que orar por el mundo, hay que orar por los que están en el mundo, por los que son de Dios y están en el mundo, para poder redimir. El mundo cada vez va a ir peor, dice la palabra. Entonces, una de las cosas es que cuando dice, uno escucha a cristianos que sabe, puede ser que las cosas cambien. Sí, van a cambiar, pero no como creen. Van a cambiar para que la luz brille más. ¿Sí? Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. ¿Dónde estaba Jesús cuando hizo esta oración? ¿Estaba en el mundo o no estaba en el mundo? Habría que definir un mundo, ¿no? Se lo defino otro día porque ya le digo que le cansado. Pero en otra oportunidad les cuento qué es lo que es el mundo. Dice, ya no estoy en el mundo, más estos que están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que queden así como nosotros. ¿Dónde vamos a encontrar unidad nosotros? ¿En qué ámbito vamos a encontrar unidad? Posiblemente los que estamos aquí nunca nos hubiésemos encontrado en ningún lugar. No tenemos ambientes en común, ¿cierto? Capaz que con mucha alegría y gozo hubiese ido al lugar donde trabaja Luciana, que es uno de los lugares que más no voy a frecuentar. ¿Sí? Pero cuando me hubiese encontrado con Yona, con Héctor y Giselle, que viven lejos de mi casa, con Nicolás, o con Vero, que vive lejos, con Andrea, con Cecilia. ¿Cuándo me hubiese encontrado con Cecilia? Nunca, porque ahora, ¿en dónde nos encontramos? En Él. En Él tenemos comunión. En Él tenemos en común todas las cosas. Entonces se da cuenta que acá no está hablando de yo pienso, yo digo, Él dice, nosotros decimos, no puede, nosotros. No es un. Me lo estuve estudiando clásicamente, así que. No es un pretérito. No, Él es un verbo. Y Él es alguien a quien nosotros tenemos que ayudar. Entonces dice, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Se da cuenta que ahí aplica el principio de unidad? Y dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo
cumplidos en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El verso 17, santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? Tu palabra es la verdad. La verdad es lo que yo digo, no es lo que la palabra dice. ¿Sí? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Se da cuenta cuál es también la finalidad de santificarnos? Para que la palabra de nosotros salga en santidad y pueda santificar. ¿Por qué nos apartamos? ¿Por qué nos hacemos apartados? ¿Por qué nos apartamos del mundo y de las cosas del mundo? Porque si no, no hay comunión entre los cristianos. Si yo vivo en el mundo y vivo como quiere el mundo, nunca voy a tener luz de Cristo en mí. O sea, es 2 más 2. Entonces, dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean, ¿qué? Verso 23, perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como a mí también me has amado. ¿Cómo vamos a ser perfectos en unidad? Cuando el Hijo tome absoluto control de nosotros, porque el Hijo es el que está en el Padre. Y como el Hijo está en el Padre y el Hijo está en nosotros, nosotros también estamos en el Padre. ¿Se da cuenta? Esta versión de Jesús es tan maravillosa. Léala en su casa, desglósela, desmenúcela, porque este es el inicio de lo que viene. Mucho tiempo nos hemos concentrado en el caminar de Jesús y está bien, pero esto es lo que nos legó Jesús a nosotros. Él dijo mayores cosas que las que yo hice bien, o sea, está bien, pero ¿qué es lo mayor? Si Jesús sanó el cuerpo físico, el natural, que después Lázaro se volvió a morir, el ciego se murió y no vio más, o sea, fueron a lo que nosotros tenemos que apelar, es a provocar la vida en el cuerpo, a trabajar en el hombre del espíritu, porque si lo conocen ahí, meten la eternidad en el corazón de la gente. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que Jesús nos mandó a hacer. Mientras tanto y entre tanto se sanarán cuerpos, endemoniados serán liberados, situaciones serán quebrantadas, pero el punto es que hay que meter eternidad en el corazón, tenés que meter a Cristo. Entonces, dice la Escritura, los que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y habría que definir amor también, ¿no? Porque cuando Jesús tuvo que decir, callate Satanás, se lo dijo. Entonces tenemos una idea de todas las cosas espirituales muy acomodadas a nuestra naturaleza y a nuestra cultura. Se puede amar bien o se puede amar mal, pero o sea, el amor, bueno o malo, lo define la palabra, lo define la Escritura. El que te ama bien te va a hablar de Escritura. Entonces, mi estimado, Jesús, hubo momentos en que fue puro amor y otros momentos fue súper cortante. En otros momentos fue determinado, en otros momentos los dejó, dijo, mejor voy a estar con ustedes y se fue a otra orilla. O sea, pero esto, ¿en qué va? No es que yo ahora me voy a cruzar a la otra orilla. No, voy a cruzar el buen entendedor, lo hago. ¿Sí? No es que me voy a cruzar a la otra orilla, pero ahí tenemos que entender los momentos. Y en eso nos tiene que guiar el Espíritu Santo. ¿Sí? Nosotros en lo humano la vamos a fallar, pero en el ámbito del Espíritu tenemos que discernirnos como pueblo. Con esto sí termino de verdad. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 12. Yo quiero que ustedes en esta semana lean estas palabras, las repasen. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son de un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,
sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Además, dice el verso 14, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Verso 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, luego terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lengua, interpretan todos. No. ¿A dónde voy con esto? Es que usted no puede comparar ni compararse. Usted ha sido plantado en una parte del cuerpo y tiene que aprender a manejarse en esa parte del cuerpo y en la función que Dios le dio. Algunos tendrán tanta gracia y otros serán a lo mejor más exhortadores. Algunos hablarán en lengua, otros no. Algunos serán apóstoles, otros no. Algunos serán enviados, otros no. Algunos profetizarán, otros no. Pero la Escritura dice, procurando dones mejores. Está bien, pero yo les muestro un camino mucho más excelente. ¿Cuál es el camino excelente? El Hijo. El Hijo. Dentro de la iglesia ha existido, no acá, pero porque acá no ha pasado, pero ha existido una carrera por buscar cosas. Nosotros tenemos que buscar a alguien, tenemos que buscar a Cristo. A Cristo. Y tenemos que buscar a Cristo en el otro, porque eso nos constituye el cuerpo, eso nos hace cuerpo, y eso nos hará una iglesia tan influyente como la de Tesalónica. Si podemos detectar lo que hay de Dios en el otro y potenciar eso que hay de Dios, porque para descubrir las demás cosas afloran solas, ¿sí? Las demás vicisitudes de nuestro carácter afloran solas, pero hay que descubrir a Cristo. Por eso dice, yo les muestro un camino más excelente, dice Pablo. Descubra a Cristo, dese esa tarea, descubra a Cristo en el otro, descubra a Cristo en Andrea, descubra a Cristo en Giselle, en Héctor, en Vero y en cada uno de nosotros. Descubra a Cristo en mí, descúbralo y nútrase de esa parte del cuerpo que todos necesitamos. ¿Amén? Amén. Amén. ¿Se entendió? Me van a decir que sí, pero bueno. ¿Sí? Entonces, estas son cosas que si queremos ser efectivos en ese mandato de ir, tenemos que contemplarlas, porque están establecidas en la iglesia. Cuando usted empieza a leer la Escritura de esa manera, lea a los de Gálatas, lea a los de Corinto, los de Corinto son sumamente interesantes, son súper bélicos. Uno se iba con la mujer del otro, el otro comía antes que el otro, y Pablo tiene que llegar ahí con toda la potencia, por eso se va con Silvano y con Timoteo. Va con todo un equipo unido porque había mucho que arreglar. ¿Quieren ver a alguien místico? Lean Colosenses. Maravilloso Colosenses. ¿Quiere el orden establecer, saber cómo es el orden de una vida en Dios? Lea Efesios. Entonces tenemos que aprender a leer la Escritura, no para espaldarnos, sino para entender que no toda la Escritura es suave. La Escritura viene a confrontar, viene a desafiar, porque nosotros venimos de un lugar de muerte y tenemos que ir a un lugar de vida que tiene otra cultura, otro pensamiento, otra manera de moverse. El Evangelio, mi estimado, no es una bandita, una curita que nos ponemos donde duele. El Evangelio es una transformación de vida, para expresar eternidad. El libro de Eclesiastés dice, haz una eternidad en el corazón de ellos. Exprese eternidad, exprese la vida del Hijo, poca, mucha la